Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes una nueva serie que hemos titulado Apocalipsis 12, y el tema que vamos a ver en nuestro primer estudio será la mujer, el dragón y el hijo. Este vendrá a ser la parte número 1 de este primer estudio. Recuerden que en series anteriores hemos estado viendo lo que es el estudio, pero a veces el tiempo no nos alcanza y tenemos que dividir este estudio en dos partes, o inclusive puede ser que en tres partes. Todo depende de qué tanto material o contenido tenga el estudio. Así que este pues es un caso de esos. No sé cuántas partes realmente me tome este primer estudio, pero espero que, como siempre, sea de gran bendición para todos ustedes y en especial para mí, que tengo la oportunidad de poder compartirlo. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te suplicamos, oh Dios, que por favor puedas estar en nuestros corazones y puedas santificarnos a través de este estudio. Que nos permitas entender, Señor, los símbolos que están mostrados en estos pasajes y que podamos entenderlos de la forma correcta, de aquella forma en la que tú quieres, Padre. Te suplicamos una bendición especial para todos y que todo texto que hayamos de leer y todo conocimiento que podamos extraer de esos pasajes sea todo dirigido por tu Santo Espíritu. Te agradecemos por todas estas cosas y elevamos nuestras peticiones a ti, esperando respuesta no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Primeramente, como tenemos esa costumbre ya en otras series, en otros estudios, vamos a leer los pasajes de estudio. En este caso no vamos a estudiar todo el capítulo 12, sino que vamos a comenzar primeramente por los primeros 6 versículos. Estos versículos dicen lo siguiente. Dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Estos son los pasajes que van a conformar nuestro estudio de hoy. Y vamos a comenzar primeramente por el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a enfocarnos primeramente en esta mujer de la que se está hablando en estos pasajes. ¿Quién es? ¿Será una mujer literal o será una mujer simbólica? ¿Qué es lo que va a representar? Bueno, vamos a nuevamente a leer el verso 1 y el verso 2 para de esta manera ir haciéndonos como una imagen de lo que se está describiendo en estos pasajes. Dice aquí: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es más o menos la imagen que podemos tener respecto de esta mujer. Aquí tenemos una mujer vestida del sol. Aquí pues se ponen unas vestiduras blancas porque realmente cuando uno mira el sol lo único que puede ver es luz que emana de esa estrella. Entonces aquí lo que se está haciendo es hacer esa representación mediante estas vestiduras, una vestidura blanca resplandeciente, y la luna, que aquí la tenemos, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es la gran señal que se está observando aquí, y es importante esto porque nos da a entender que es algo significativo, porque muy raras ocasiones se puede leer en algún pasaje una gran señal. Y aquí la Biblia nos está diciendo que esto es importante. Vean cómo una mujer estaba vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Pero además de esto nos dice el segundo versículo que esta mujer estaba embarazada y no estaba apenas comenzando o a medias, es decir, me refiero a la mitad del camino del embarazo, sino que ya estaba al final del embarazo. ¿Por qué? Porque dice aquí que clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Es decir, ya estaba al final del tiempo de su embarazo. Ya el bebé
ya quería salir. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a preguntarnos qué significarán todas estas cosas, porque esto es mencionado como una gran señal. ¿Qué tiene que ver la mujer? ¿Qué tiene que ver que esté vestida del sol? El que la luna esté debajo de sus pies, el que sobre su cabeza hay una corona de 2 estrellas, el que esté embarazada y vaya a dar a luz. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primeramente, Efesios capítulo 5, verso 23, esta mujer, vamos a ver qué significa. Ya hemos visto en otros estudios, pero vamos nuevamente a repasarlo. Quizás sea la primera vez que miras uno de estos estudios, entonces quizás no conozcas a qué se refiere en la profecía el símbolo de una mujer. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Aquí se nos enseña que el matrimonio se puede representar o puede ser representado como el matrimonio que tiene Cristo con la iglesia. Es decir, siendo el marido una representación de Cristo y siendo la esposa o la mujer una representación de la iglesia. Por ende, nosotros debemos de ver este símbolo que está siendo presentado aquí, el de una mujer, como el ser una iglesia. ¿Y por qué decimos que es una iglesia y no es una mujer literal? Recuerden que en estudios pasados hemos visto las reglas de interpretación de Miller, esos principios que nos ayudan a tener un entendimiento más claro de la palabra. Y en este caso hay una regla que generalmente menciono, y es aquella que dice que cuando nosotros estemos leyendo algún pasaje y este pasaje comience a violar las leyes simples de la naturaleza, entonces debemos de entender ese pasaje o esa palabra como algo simbólico y no como algo literal. De manera que vemos aquí que la mujer, pues la mujer es algo que normalmente nosotros vemos en la naturaleza, en el sentido de que pues no hay otro tipo de seres en este planeta, solamente hay hombres y mujeres. Entonces, eso posiblemente podamos verlo como algo natural. Sin embargo, nunca hemos visto a una mujer que esté vestida del sol, o que la luna esté debajo de sus pies, o que sobre su cabeza hay una corona de 2 estrellas. Y aquí posiblemente no debemos de interpretar esto como una corona que tiene tal vez formado con, moldeado, mejor dicho, estrellas, ya sea del material con el que esté hecho la corona, sino que aquí posiblemente debemos de interpretar las estrellas como siendo los astros o los cuerpos celestes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otros cuerpos celestes, tenemos el sol, tenemos la luna y ahora tenemos 2 estrellas. Por tanto, estas estrellas no deben de interpretarse como que haya algo que se moldeó ahí con el mismo material de la corona, sino que realmente son 2 estrellas las que están en esa corona. Entonces, todas estas palabras que se nos están diciendo en este pasaje realmente nos están diciendo que todo esto es simbólico. No debemos de esperar ver una mujer que esté vestida del sol, que esté parada sobre la luna y que en su cabeza haya 2 estrellas. Eso no lo vamos a ver, sino que esto es una representación simbólica. ¿De qué? De la iglesia, como ya vimos. ¿Y qué representa entonces esa vestidura del sol? Bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 5, aquí se nos enseña que el adorno debe de ser el interno y no el externo, de manera que el adorno externo sea lo más sencillo posible. Noten que vuestro adorno no sea el exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Lo que explica este pasaje con respecto a la vestimenta, no solamente de la mujer, sino también puede ocurrir en el hombre, es que el interior es el que se debe de estar adornando. ¿Con qué? Con los dones del Espíritu Santo. Y el exterior debe de mantenerse lo más sencillo posible, no con vestidos costosos o atavíos de oro, porque eso no se ocupa. Simplemente es una vestimenta sencilla, y es lo que estamos viendo en este caso representado aquí, una vestimenta sencilla, vestida del sol, pero que representa en este caso la luz del sol. Mateo capítulo 17 versos 1 y 2, que también es un pasaje que hemos leído en otros temas, nos dice lo siguiente:
Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro, noten aquí, resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Aquí vemos esa representación del sol, es decir, Cristo está siendo representado, o de alguna forma está mostrando resplandecer como el sol, de manera que esta mujer, es decir, la iglesia, está vestida de Cristo, es decir, de su justicia. De igual forma, el siguiente pasaje que aquí se me pasó, en este caso, colocar la cita correcta, pero es Apocalipsis capítulo 1, si no mal recuerdo, dice aquí, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este Hijo de Hombre bien sabemos que es Cristo porque en varios de los evangelios, Cristo siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, cuando brincamos al verso 16 del capítulo 1 de Apocalipsis, se nos dice que y tenía en su diestra 7 estrellas, y de una boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro, noten aquí, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que nuevamente vemos cómo Cristo y el sol están asociados, siendo aquí en este caso la apariencia de Cristo que es como el sol, tan intensa es su luz que es parecido como ver el sol. Así que aquí esta mujer, al estar vestida del sol, significa que está vestida de Cristo y su justicia. Ahora pasemos a los siguientes puntos. Dice aquí que tenía una corona sobre su cabeza. Esa corona, ¿qué representa? Asimismo vamos a ver qué representan las 2 estrellas, pero primeramente la corona. Ezequiel capítulo 21 versos 26 al 27. Aquí quiero abrir un paréntesis. No es que este pasaje esté relacionado directamente con lo que está pasando aquí en Apocalipsis 12, sino que más que nada queremos ver qué representa una corona. Muy bien, cierro el paréntesis y ahora sí, leamos Ezequiel capítulo 21 versos 26 al 27. Dice este pasaje lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara es una corona, quita la corona, esto no será más así, sé exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Aquí lo que podemos observar, el significado de corona es potestad o autoridad. Una autoridad que le es dada en este caso, al ver que la mujer que representa a la iglesia tiene esa corona, esa autoridad que le está siendo dada en este caso por Dios. ¿Y qué significan las 2 estrellas que están sobre esa corona? Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 37 versos 9 al 10 podemos recordar esa historia de José y su sueño. Dice aquí: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos? Porque recuerden que ellos eran 12. Entonces esas 11 estrellas representaban a los 11 hermanos de José, a inclinarnos a ti a tierra, lo cual implica que en este caso las 12 estrellas representan 12 personas posiblemente, pero vamos a verlo en la segunda parte. Lo que sí es que tienen que ser personas y de alguna forma estas personas recibieron autoridad de parte de Dios sobre la iglesia, porque en este caso la corona está colocada sobre la iglesia. En este caso, la mujer que está siendo mencionada aquí. Ahora, en este versículo 2 se nos dice que esta mujer estaba embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Es decir, que esta mujer ya estaba a punto de dar a luz a ese bebé que tenía en su vientre, lo cual lo vamos a ver en unos versículos más adelante porque es donde ya se menciona cuando tiene al hijo. Entonces, más adelante vamos a ver esto. Por el momento lo vamos a dejar aquí para pasar al siguiente versículo, que son los versículos 3 y 4. Aquí es donde aparece otra señal en el cielo. Además de la primera, se nos mostró a una mujer con vestiduras blancas, corona, la luna bajo sus pies, con dolores de parto, y ahora se nos va a mostrar una señal completamente diferente a la primera, pues aquí se nos presenta un gran dragón bermejo. Recuerden que el bermejo es el color rojo,
Por tanto, aquí es un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nuevamente aquí se menciona a ese niño que estaba por nacer de la mujer, porque dice que en cuanto ella diera luz, el dragón estaba listo para devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué significan todos estos símbolos? Bueno, primeramente la imagen. Esto es lo que nosotros podemos ver con esta descripción que se nos está dando. Ahí tenemos al dragón bermejo, ahí tenemos a la mujer, la luna debajo de sus pies, la corona con 2 estrellas. ¿Y qué será este dragón? ¿O por qué se mencionan 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas? ¿Dónde vemos todos estos símbolos? Efectivamente los vemos en Daniel capítulo 7 versos del 7 al 8. Dice aquí, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Esta cuarta bestia Daniel no sabía cómo representarla. Recuerden que Daniel en este capítulo está hablando de bestias. La primera un león, la segunda un oso y la tercera un leopardo. Animales con los que nosotros estamos familiarizados, pero cuando llegamos a la cuarta bestia, esta era diferente. Dice aquí que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, pero si notan también, Daniel no le está dando no le está asignando un animal para describirlo, porque no sabía qué era. Y sin embargo en Apocalipsis ya sabemos lo que es un dragón bermejo. Dice aquí, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Lo que se observa aquí es que precisamente nos está hablando de ese mismo dragón, pero en épocas diferentes. ¿Por qué? Porque aquí era un dragón con 10 cuernos y acá nosotros tenemos al mismo dragón, pero que ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos son una alusión a estos 10 cuernos que son mencionados aquí en Daniel 7, pero el hecho de que quedaran 7 cabezas, lo más seguro es que esté representando esto, donde menciona que de esos 10 cuernos únicamente quedaron 7, pues fueron tumbados 3 cuernos de los primeros. Entonces es una clara alusión aquí, una precisamente a Roma imperial. Apunten esto, mis hermanos, porque más adelante vamos a retomar todos estos significados. Ahora bien, en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, se nos muestra el mismo simbolismo. Dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos cómo la sucesión de poderes ahora está recayendo en otro tipo de bestia, que es una combinación de las primeras 4 bestias, pero lo que yo quiero que vean ustedes es cómo Dios ha estado mostrándonos la sucesión de poderes o de reinos, de manera que el dragón que se está mencionando en Apocalipsis 12 es el mismo dragón que se está mencionando en Apocalipsis 13, es el que le está dando su poder, su trono y grande autoridad a esta bestia que sube del mar, que su apariencia es semejante a la cuarta bestia, porque si notan, tiene 7 cabezas. Aquí este dragón bermejo tiene 7 cabezas y dice que tiene 10 cuernos. Aquí también dice que tiene 10 cuernos y en sus cabezas dice que tiene 7 diademas, pero acá en sus cuernos dice que tiene 10 diademas, lo cual nos muestra toda esa diferencia de, a pesar de que hay 7 cabezas, en realidad hay 7 diademas, y acá nos dice que a pesar de que hay 7 cabezas, en realidad hay 10 diademas. Son cosas diferentes, pero que nos están hablando de sucesos distintos. Más adelante, cuando estemos viendo ya la descripción completa, vamos a entender todo esto. Simplemente lo que quiero que noten es que aquí en este pasaje se está haciendo referencia a Roma imperial, en esa fase imperial, porque después de ella viene Roma papal. Ya lo hemos visto en otros estudios, y de hecho en la serie que tenemos de Apocalipsis 13 ahí lo pueden ver, pero aquí quiero que noten esa parte, que ese dragón bermejo está representando a Roma imperial.
Ahora bien, ¿qué representa dragón también además en la profecía? Ya vemos que puede representar en este caso a Roma imperial, pero también si nosotros vemos el mismo contexto de Apocalipsis 12, en el verso 9 se nos dice que representa también ese dragón. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Aquí tenemos gran dragón, aquí tenemos gran dragón, que también es llamado la serpiente antigua o también es llamado diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es lo que nosotros vemos precisamente en el verso 4. Dice que la cola del dragón, Bermejo, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, porque también en la Biblia estrellas representan ángeles y dice que fueron arrojados sobre la tierra. ¿Y qué es donde dice aquí? Dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados en tierra. Es decir, cuando este dragón Bermejo cayó, arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Es decir, si nosotros ya hasta este punto observamos, al parecer Dios con esta profecía nos está enseñando sucesos del cielo, lo que pasó allá arriba, pero también nos quiere ilustrar parte de la historia, tanto de la iglesia como de los reinos. Y aquí es donde precisamente entraría los versos 5 y 6 para concluir con nuestro estudio. Dice aquí que, y ella, nuevamente se está retomando la primera gran señal, y ella dio a luz un hijo varón. Noten, hay un hijo varón que nació de ella, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Noten qué interesante es esto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. ¿Qué simboliza todo esto? Bueno, vamos a enfocarnos primeramente en el hijo varón. Noten que aquí dice que él había de regir a todas las naciones con vara de hierro y además de esto fue arrebatado para Dios y para su trono. Y Apocalipsis capítulo 2 versos 26 al 27 con respecto a Cristo, noten lo que se dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Aquí, aunque no se está mencionando a Cristo, pero es Cristo el que está diciendo estas palabras. Al momento de leer el contexto se van a dar cuenta que es Cristo el que está relatando todo esto. Y precisamente Cristo dice que Él recibió potestad de parte de su Padre, es decir, de Dios, para regir a las naciones con vara de hierro. ¿Y qué es lo que dice aquí? Ese hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, es sin duda Cristo al que se está refiriendo aquí. En este caso se nos está enseñando que la mujer, es decir, la iglesia, en el momento en que viene Cristo, en este caso Satanás, a través de Roma imperial, procuró devorar o en este caso matar a Cristo tan pronto como naciese. Vamos a ver más adelante todo eso porque por eso les comentaba que este estudio realmente va a ser dividido quizás en varias partes para poder entender todos estos sucesos que se nos están relatando aquí, porque realmente Dios está mostrando demasiada historia y demasiados eventos con estos pasajes, porque aquí claramente se nos está relatando el tiempo en el que Cristo nació, pero que posteriormente Cristo iba a ser arrebatado. Es decir, se nos está hablando de la muerte de Cristo. Ahora, Apocalipsis 19, versículos 13 al 15 también nos enseñan esta parte sobre el regir a las naciones con vara de hierro. Dice aquí, y estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios, es decir, Cristo. Los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, noten, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estas cosas nos están mostrando que evidentemente este hijo varón que nació de la mujer, es decir, de la iglesia, no es otro más que Cristo. Porque aquí en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3 se nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí ¿cómo es llamado Cristo? El verbo de Dios. Y aquí también se nos está hablando acerca de Cristo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que es Cristo del que se está hablando aquí. Ahora, Hechos capítulo 1, los versos del 9 al 11, se nos explica que aquí Cristo está siendo arrebatado para Dios y para su trono. Noten, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y una nube lo recibió, y lo encubrió de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, se nos está hablando aquí de la muerte de Cristo, que fue provocada en este caso, una por el mismo pueblo de Dios, pero con el permiso de ¿quién? De Roma imperial. Recuerden que Pilato accedió a lo que el pueblo pedía. Recuerden también que en ese tiempo el hecho de que la nación judía estuviera bajo yugo romano no le permitía a la nación judía aplicar por ellos mismos penas de muerte o situaciones similares. Ellos tenían que recurrir al imperio romano para que este imperio les diera el permiso de dar muerte a una persona. Y eso fue lo que nosotros vemos en la historia, en el juicio de Cristo. Entonces aquí este verso 5 se nos está hablando precisamente de Cristo. Ahora en el verso 6 dice que la mujer, aquí la mujer no muere, sino que pues estuvo viva, pero tuvo que huir ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Es decir, Dios le preparó ese desierto para que allí la sustenten 1260 días. Y esto ya debería de hacernos de alguna forma a comenzar a conectar todos estos eventos, ¿no? Este dragón bermejo siendo Roma imperial, pero al hablarse aquí de los 1260 días, tiene que hacernos rápidamente pensar en el imperio papal, Roma papal, mejor dicho. Ahora, Job capítulo 30, verso 3, quiero que noten aquí con respecto a un desierto, dice: por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Por causa de las persecuciones, la iglesia tuvo que huir a lugares desiertos, lugares donde no había nada completamente, incluso a veces hasta ni alimento, con tal de poder servir a Dios. Pero la iglesia no iba a estar sola, sino que esos lugares, a pesar de estar desiertos, eran lugares preparados por Dios para sustentarla por 1260 días. Y aquí es donde nosotros podemos conectarlo con Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, verso 11 nos dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta otra bestia que sube de la tierra es la que termina apoyando a la primera bestia, es decir, a la bestia que sube del mar. Y es aquí donde nosotros podemos ver esa diferencia entre la primera bestia y la segunda bestia, porque esta segunda bestia dice que nace, en este caso, ¿de dónde? Nace de la tierra, pero la primera bestia de Apocalipsis 13 ya leímos hace un momento que sube del mar. ¿Y qué significa el mar? Dice Apocalipsis 17:15, me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Es decir, cuando hablamos de un desierto, estamos hablando de un lugar desolado. Es como de donde surge la segunda bestia, surge de la tierra, de un lugar donde no hay agua, es decir, un lugar que es muy poco poblado. Y en este caso vemos que esta mujer huye a ese lugar, a ese desierto. Todo esto lo estoy mencionando porque más adelante vamos a hacer las conexiones. ¿Hacia qué lugar huyó a la mujer? ¿Qué es ese desierto? ¿Cómo Dios la cuidó durante esos 1260 días? Pero aquí es donde entra otra pregunta. ¿Qué representan 1260 días? Números capítulo 14, verso 34 nos dice que en la profecía un día representa un año. Y dice aquí: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Asimismo, Ezequiel capítulo 4, 6 nos explica el mismo principio. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Eso quiere decir que si aquí Dios está diciendo 1260 días, en realidad está diciéndonos que son 1260 años. Esto, mis hermanos, nos muestra toda una gran parte de la historia en donde participó la iglesia, es decir, la mujer, Satanás, el imperio de Roma y también Roma papal. Es todo un proceso, es decir, se nos están hablando de sucesos que ocurrieron en el cielo, pero también de eventos que pasaron aquí en la tierra. Por eso les mencionaba hace un momento, nos vamos a tomar quizás algunas partes
más sobre este primer estudio para tratar de entender todos estos eventos de los que se nos está hablando. Así que en conclusión, mis hermanos, en este estudio hemos aprendido que la mujer en este caso está representando a la iglesia. Ya vimos los pasajes de Efesios y muchos otros. Esa vestimenta del sol que tenía la mujer representa la justicia de Cristo. Por eso es que vimos el pasaje de Pedro, entre otros. Y la tiara que tiene esta mujer representa la autoridad que se le está asignando por parte de Dios. Y las estrellas aquí están representando personas, es decir, que son 12 personas las que estaban sobre la iglesia en ese tiempo. Y aquí es donde nosotros pasamos al dragón bermejo, que tanto puede representar a Satanás como puede representar a Roma imperial. Esas son las dos cosas que está representando este símbolo. Y la tercera parte de las estrellas ya vimos que fueron ángeles engañados por Satanás, porque el pasaje dice que el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, y más adelante en el verso 9 del capítulo 12 leímos que el dragón fue arrojado a la tierra y junto con él a sus ángeles. Ahora el símbolo del hijo varón vimos que sin duda es Cristo, porque es Cristo el que recibe potestad para poder regir a las naciones con vara de hierro, es el verbo de Dios. Entonces es Cristo el que fue arrebatado para ir a Dios y ser establecido en su trono. Y vimos que el desierto es un lugar poco, casi nulo poblado. ¿Qué significa esto? Que no hay muchas personas en ese lugar. Y fue por eso que leímos el ejemplo o vimos esa comparación entre la primera bestia y la segunda bestia de Apocalipsis 13, donde la primera bestia nace en el mar o surge del mar, y ya vimos que las aguas representan pueblos, naciones, muchedumbres de gentes. Es decir, que esta primera bestia salió de un lugar muy poblado, con muchísima gente, pero esta segunda bestia sube de la tierra, por tanto de un lugar desierto, donde casi no hay personas. Así que es donde nosotros aquí vemos esa diferencia, y que esto también nos ayudará a entender hacia qué desierto huyó esa mujer. Y finalmente vemos que los 1260 días en realidad representan 1260 años. Es decir, que aquí nosotros estamos viendo demasiados simbolismos, demasiados eventos, y también estamos viendo lugares diferentes, porque estamos viendo sucesos del cielo, sucesos aquí en la tierra y sucesos que ocurren en un lugar llamado desierto. Así que mis hermanos, vamos a terminar con nuestro estudio hasta aquí. En el próximo vamos a ver todos estos simbolismos de los que se nos está hablando aquí. Es decir, vamos a hacer una aplicación en la historia ya de todos estos eventos. Y como siempre, mis hermanos, les invito a que si alguno tiene alguna pregunta o algo no quedó claro o quisiera hacer algún aporte, puede dejarlo en los comentarios y con la ayuda de Dios vamos a responder todo esto. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos. Amén.